Esa gracia para mí será el lema que me trajo salvación. Nunca sabré por qué compró mi libertad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Gracias, Señor, por morir por mí en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa que me ha dado libertad. Gracias por haber perdonado todos mis pecados. Y gracias por darme la salvación y no la condenación. Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Maravillosa gracia para ti será el lema que te trajo salvación. Nunca sabrás por qué compró tu libertad. Miro a tu alma y no a tu maldad. Levantaré mis ojos a mirar la cruz, donde mi Salvador murió por mí. Maravillosa gracia es la gran verdad. Miro a mi alma y no a mi maldad. Miro a mi alma y no a mi maldad. De aceite, la temperatura y todo, pues muchas veces queremos ya hasta que el todo se esté destruyendo. Dice un dicho ahí que hay que meter las manos al agua mientras el agua todavía está tibia, pero ya cuando esté hirviendo, ya muchas veces la gente entonces es cuando busca ayuda, ya cuando ya la esposa ya se fue de la casa, cuando ya el esposo ya no está, se fue con otra mujer. Es triste hoy en día cuando los hijos ya pues de repente ya andan en las pandillas, en las drogas, en malos pasos. No busque ni espere hasta que las cosas lleguen a un grado, hasta ya verse a la muerte para poder entonces humillarse. Busque a Dios, clame a Dios. Así es que le invitamos, siga llamando y envíe un mensaje de texto si no tiene suficiente saldo y diga nada más, pues ore por mí, denos su nombre o su matrimonio, familia, y si no quiere que la llamada salga al aire, pues dígale ahí al hermano, por favor, esta llamada no la pongan al aire y la vamos a omitir, simplemente vamos a orar nosotros aquí
si es algo privado, si es algo ya de una manera personal, particular, ahí que hay que orar. 81 81 80 11 01, 81 81 80 11 01. Muy bien, si usted tiene Biblia, quiero invitarle allí en el libro de Génesis, Génesis capítulo 32, versículo 24, dice la palabra de Dios: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él dijo: no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como un príncipe tienes poder con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara, y fue librada su alma. Aquí en este pasaje podemos ver aquel día cuando Jacob tuvo un encuentro, cuando Jacob eh, peleó, luchó por la bendición. Y en esta mañana, con el ayuda de Dios, por estos minutos, quiero aplicar un mensaje titulado: luchando por la bendición sobre tu familia. Luchando por la bendición sobre tu familia. Hoy en día vemos tantas necesidades en nuestras familias, en nuestra casa, y es triste que nosotros no tengamos la precaución, la carga, la decisión, la determinación de luchar por las bendiciones de Dios sobre nuestra familia. Es lamentable cómo muchas veces nosotros dejamos que, Satanás, le servimos a nuestros hijos en bandeja de plata para que él pueda hacer y deshacer con ellos. Así es que yo quiero animarle en esta mañana, recordarle que si estamos vivos es porque Dios tiene un plan para nosotros. Que si hay dificultades en su vida, que si hay problemas, no hay nada que Dios no pueda resolver. No hay nada que Dios no pueda hacer. La palabra imposible no existe para Dios. Lo único que es imposible para Él es que Él mienta, que Él peque, porque Él es un Dios 3 veces santo. Entonces, en esta mañana, con la ayuda de Dios, queremos ver 3 cosas aquí en este mensaje. En primer lugar, vamos a ver las huidas de Jacob. Si usted está familiarizado con la vida de Jacob, Jacob fue el hijo menor. Allí podemos ver de Isaac, y él tenía un hermano, Esaú, que le había vendido y menospreciado la primogenitura, y Jacob se la compró aquel día cuando su hermano no la valoró, aunque después Esaú la buscó con lágrimas. Y cuando se llegó el tiempo ya de que Isaac iba a morir, o ya su tiempo, su vejez, él no podía ver, él pidió una comida y un platillo, algo para comer y dar la bendición. Jacob, ayudado por su madre, va, prepara y busca la bendición, y usted puede leer más sobre esto en el capítulo 27. Pero dice la escritura ahí en Génesis 27, 35, y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Él ya había pedido, creyendo que era Esaú, el alimento, el platillo. Jacob se adelantó y ganó la bendición. Esta ya se la había vendido su hermano, pero podemos ver aquí en este pasaje cómo Jacob con engaño obtuvo la bendición. Después Esaú viene buscando la bendición, y ya se le había dado su padre a Jacob. Y en el versículo 36 dice: y él respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha engañado 2 veces. Y aquí podemos ver cómo Esaú, lamentablemente, ahora pedía, preguntándole a su padre. En el versículo 36 le dice: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos. Y allí empieza él a entristecerse, y dice la Biblia que después con lágrimas lloró, alzó su voz en el versículo 38 y lloró, alzó su voz Esaú y lloró. En el versículo 41, dice el versículo 41, y aborreció, dice, Esaú a Jacob por la bendición que le había, dice, con que le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Él había ya declarado su coraje, su ira, su rencor, su furia hacia su hermano.
De manera que en el versículo 42 dice, y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y díjole, aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora, qué tremenda debe haber sido como madre aquí para Rebeca esta situación. Aquí podemos ver la primera vez que huye Jacob es para salvar su vida de su hermano mayor. Versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y húyete a Labán mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días. Es triste cuando leemos este pasaje que Rebeca pensaba, después allí en el versículo 45 dijo, yo enviaré entonces y te traeré de allá. Pero lamentablemente Rebeca ya jamás volvió a ver a su hijo. Ella muere sin ver a su hijo. Y esos días se convirtieron años. Pasaron 20 años hasta que Jacob regresara otra vez. Y vemos aquí su primera huida. Es para salvar su vida de la mano de Esaú, su hermano mayor. Y luego, en su huida, podemos ver que Jacob tiene un encuentro con el Señor. Es un encuentro en el capítulo 28, dice en el versículo 11, y entró en un lugar, dice, y encontró, perdón, un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y acostóse en aquel lugar. Esto es Génesis 28, versículo 11. Y dice el versículo 12, y soñó y aquí una escala que estaba apoyada en la tierra y su cabeza tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Y podemos ver aquí cómo Jacob tiene este encuentro, pero dice el versículo 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantóse Jacob de mañana y tomó una piedra que había puesto cabecera y alzóla por título y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y se tornara en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que yo he puesto por título será casa de Dios, y todo lo que me diereis, el diezmo, lo he de apartar para ti. Aquí vemos un pacto, una alianza que Jacob hace con Dios. Tuvo un encuentro personal mientras él huía. Jacob se va, llega a tierra de Labán, comienza a servir para él, se enamora de la hija menor y él trabaja por 7 años por ella, es engañado y cosecha una de las primeras que él había hecho, siendo engañado también. Después trabajó otros 7 años y luego otros 6 años más ahí, en total 20 años estuvo allá. Hasta que llega el momento en que ya Jacob no es bien visto, si usted va al capítulo 31, por sus cuñados, los hijos de Labán, y él también recibe una visita de parte de Dios para llamarle, para que regrese a su tierra. En Génesis 31, versículo 3, dice la palabra de Dios, y también el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, que yo seré contigo. Que yo seré contigo. Dios le está haciendo el llamado ahora a Jacob para que él regrese a la casa de su padre. Y él va a emprender la segunda huida. Él tiene temor de que Labán, su suegro, no le deje ir fácilmente. Sus hijas también, las hijas de Labán, esposa de Jacob, ya estaban resentidas con él cuando ya Jacob habló con ellas y les dijo, yo voy a regresar. Él se acuerda y él regresa y tiene la idea de regresar. Y dice en el versículo 15, y Raquel habla con Lea y ellos dijeron, tenemos parte ya y heredar en la casa de nuestro padre. Versículo 15, no nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Este resentimiento estaba guardado en el corazón de las hijas de Labán, porque él las había vendido. Jacob había trabajado 7 años por cada una de ellas, y ellas había un resentimiento en su corazón.
Ahora tengamos cuidado con las decisiones y acciones que tomamos como padre, porque tarde que temprano estas van a, en cierta manera, hacer mella en la vida de nuestros hijos. Y ellos ya no lo dudaron. Ellos cuando Jacob les dijo, ¿saben qué? Vamos a irnos. Dice el versículo 17, entonces se levantó Jacob y subió, y dice, y sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y ahí está ya él listo para regresar. En Génesis 31, versículo 20, él hace la segunda huida. Estamos viendo aquí en primer lugar las huidas de Jacob. Dice en el versículo 20, y recató Jacob el corazón de Labán arameo, en no hacerle saber que huía. Ahora esta palabra recató es engañar o robó. No le hizo saber que él ya huía. Versículo 20, y huyó pues con todo lo que tenía, y levantóse y pasó al río y puso su rostro al monte de Galaad. Luego Labán se da cuenta de que Jacob ha huido 3 días después. Él se quiere alcanzarle, él quiere perseguirle. No lo alcanza sino hasta 7 días después. Entonces podemos ver aquí en primer lugar las huidas de Jacob. Estamos hablando en esta mañana este tema, luchando por las bendiciones de Dios. Y yo no sé en su vida de qué cosas usted esté huyendo o de qué haya huido. Puede ser que usted es una persona que ya conoció de Dios, pero por las cosas que quizás no le han sucedido, no le han resultado, usted ha optado por alejarse. Quizás dejó la iglesia, quizás dejó el ministerio, quizás dejó los compromisos que usted tenía allí con Dios, lo que usted prometió hacer para Dios, lo dejó tirado por allí cuando se le había delegado alguna responsabilidad. Pero yo no sé en esta mañana qué es lo que usted haya dejado. Puede ser que usted, yo no sé si ha abandonado su familia, joven, si ha abandonado la casa de sus padres, si ha abandonado las cosas de Dios. ¿Qué hay en esta mañana? ¿De qué está usted huyendo? Ahora, déjeme decirle que la Biblia dice que no podemos huir de la presencia de Dios. El salmista decía en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y él sabía claramente que no había un lugar a donde él podía huir, donde Dios no le encontrara. Jacob huyó primero de su hermano, ahora de su suegro. Y él está en medio de todo esto. Lo bueno es que él está teniendo una comunicación con Dios. Pero luego, en segundo lugar, podemos ver la lucha que él tuvo por las bendiciones de su familia. Labán le dio alcance a Jacob con lo que él tenía, pero antes de que le alcanzara, qué bendición es cuando, si usted oye la voz de Dios y usted está en el centro de la voluntad de Dios, Dios le va a ayudar. El Señor había venido ahí en el versículo 31:3 y le había dicho, y también el Señor dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela. Y esta promesa yo creo que es lo que le valió a Jacob, que yo seré contigo, que yo seré contigo. Yo creo que era lo que Jacob estaba esperando, nada más para regresarse, saber que Dios estaba con él y estaba por él. Cuando Jacob huye de Labán, antes de alcanzar a Jacob, dice que en aquella noche tuvo un sueño. Dice Génesis 31:24, y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Aquí podemos ver cómo Dios intervino, él detuvo a Labán para que tuviera cuidado en la manera que trataba y hablaba con Jacob. Hasta en eso Dios nos protege y hasta en eso Dios nos ayuda. Y luego Jacob sabía bien, de alguna manera él se dio cuenta y tenía paz en que Dios estaba en control de la situación. Cuando tuvieron la confrontación y cuando hablaron y ya Jacob le hizo ver su posición y cómo él había servido y todo lo que tenía no era de balde, por 20 años había trabajado y sudado por aquello. En el versículo 42, Jacob le echó en cara y le dijo, y si el Dios de mi padre y el Dios de Abraham y el temor de Isaac no fuera conmigo, de cierto me enviarías ahora vacío. Y vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y reprendióte anoche. Él sabía que ya Dios había tratado con Labán. Él se sentía protegido, ayudado. Bien podría Labán con sus hombres haberlo despojado, haberlo enviado, aun sin sus mujeres, sin sus hijos, sin su ganado, haberlo enviado como regresó, solo y con las manos vacías, pero Dios fue misericordioso. Y yo quiero decirle en esta hora que dele gracias a Dios, de que Dios podría habernos quitado todo,
Aún Dios nos podría quitar hasta la salvación, pero la salvación nos la da por su gracia y nos da aún su amor y su gracia, misericordia y vida eterna. Y es algo que nosotros nomás deberíamos de agradecer, es decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por lo que tú haces. Pero qué triste es cuando nosotros no somos agradecidos. Aquí podemos ver cómo Jacob tuvo que levantarse y luchar por su familia y luchar por sus hijos. Y él tuvo que estar listo. Y sabe que a veces cuando uno se propone servir al Señor, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Y ahí es cuando muchos se confunden y dicen, ¿por qué? Cuando más quiero servir a Dios, más me va mal, o me pasa esto, me sucede allá, me sucede acá. Y es cuando la gente se confunde. Pero no, déjeme decirle en esta hora que usted nada más confíe, espere y busque a Dios. Dice la palabra de Dios acá, ya una vez que Jacob se levanta, se va, ya cuando él va a encontrarse con su hermano, luego él envía mensajeros a Esaú y lleva un mensaje para hallar gracia. Pero los mensajeros en el capítulo 32 regresan para decirle a Jacob que ya vieron a Esaú, pero que él también viene a recibirlo con 400 hombres con él. Eso le olió mal, por así decirlo, a Jacob. Jacob se atemorizó. Su corazón quizás empezó a palpitar, empezó a temer. Y Jacob dice, el versículo 7, tuvo gran temor y angustia. Él se angustió y él está ahí ahora con temor. Por un lado ya arregló con Labán, pero ahora Esaú va a confrontarle y él teme lo peor. Y él empieza a hacer planes ya. Pero algo más mejor que él hizo fue orar y buscar al Señor. Versículo 9, Génesis 32:9. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuélvete a tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él se tomó de esta promesa que Dios le había dicho. Él hace la petición, él dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Él abrió su corazón, él declaró lo que había en él y dijo, yo le temo. No venga quizás si me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien. Otra vez vuelve a repetir esa frase, el versículo 9, yo te haré bien. Jacob estaba confiando en la promesa que el Señor le había dicho. Jacob estaba confiando en lo que Dios le había dicho, de que él sería con él y él le haría bien. Nada más de una sola promesa pudo tomarse el Señor. Tú me dijiste que me regresara y tú me dijiste que tú me harías bien. Tú me dijiste que tú vas a estar conmigo, Señor. Por favor, ahora es cuando más te necesito. Ayúdame. Y él todavía no se quedó con eso, sino que tomó aquella noche para ir y buscar a solas con Dios. Cuando luchó por la bendición, Génesis 32, versículo 24, y quedóse Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba. Querido hermano, hermana, joven señorita, va a haber ocasiones en que vamos a tener que luchar solos. Va a haber ocasiones en que nos vamos a quedar solos. Va a haber ocasiones en que no va a haber nadie más ahí con nosotros. En que vamos a tener que buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios, orar y ayunar por el poder de Dios, orar y ayunar días, orar y ayunar y pedir, Dios, yo no puedo con esto, pero Señor, tú puedes, ayúdame, Señor. Ya es tanta la carga, es tanto el sufrimiento. Mira este esposo, esta esposa, el Señor, este hijo rebelde, en drogas, en pandillas. Oh, qué triste es ver hoy en día padres que son robados, saqueados, que ya cuando los hijos están metidos en drogas, ya tienen todo bajo llave porque ya se llevan las cosas para empeñarlas, para malvenderlas, para maltratarlas, para ir y sacar para eso que ya se han hecho adictos. Y a veces los padres ya no saben, no pueden meter un policía a la casa para que les cuide allí las cosas y están sufriendo como rehenes en su propia casa, viviendo encerrados. Hay padres que ya no pueden salir de la casa porque tienen temor a que ese hijo, esa hija, hijos que se atreven a robar a sus padres, aun cuando estos están dormidos o cuando estos andan en la iglesia. Y es algo triste y lamentable cómo los padres viven en una prisión, aprisionados por los problemas, por las dificultades,
por las situaciones difíciles, tristes, conflictivas que han venido a sus vidas, a sus familias. Si usted está en esta situación y en esta condición, en esta mañana yo le digo en el nombre del Señor, levántese, busque la bendición de Dios, pídale a Dios que le ayude. Pídale a Dios que sea con usted, que le dé fuerzas, que le dé gracias y busque el rostro de Dios. Pelee, luche por la bendición. Y como Jacob oró aquí en el capítulo 32, 26, y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Enciérrese a solas con Dios. Diga, Señor, yo voy a salir de aquí, de este lugar, hasta que tú me des la bendición. Si tú no me bendices, yo no me voy a mover de aquí. Y dice que Jacob obtuvo lo que buscó. Dice que lo bendijo allí en el versículo 30 de Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque vio a Dios cara a cara y fue librada su alma. ¿Qué hay en esta mañana que usted tiene que poner en las manos del Señor? Luego él ya sale. Usted puede ver allá en tercer lugar, primero vimos las huidas de Jacob, en segundo lugar, luchando por las bendiciones, y tercero, cumpliendo con los votos con su familia. Al siguiente día Jacob se enfrenta a Saúl, pero gloria a Dios que Saúl venía en un plan totalmente distinto al que Jacob se imaginaba. Saúl venía para recibirlo. Yo no sé cómo, con 400 hombres, que era lo que él pensaba hacer, pero él venía al encuentro. Y ahí se encontró. Esaú corrió a su encuentro y abrazólo y besólo y lloraron. Ahora, qué tremendo es. No es casualidad. Dios trabajó en la salida y en el regreso de Jacob. Apaciguó la ira de Labán. Y ahora ya había preparado el corazón de Esaú para que viniera a recibirle. ¿Cómo se dio cuenta que Esaú venía? Ya Esaú había sido alertado seguramente también por Dios y aplacada su ira. El versículo 4 dice que corrió a su encuentro, se abrazaron, besaron y lloraron. Ahora, después de 20 años, hay un reencuentro entre estos dos hermanos. Y la huida había sido por odio y por amenaza de muerte. Y ahora cuando se encuentran hay un quebranto, y ellos ahí se reconcilian. Él pide hallar gracia y Jacob recibe el perdón de parte de Esaú, su hermano. Las cosas se arreglan. Y él no se le olvida el voto que había hecho en el capítulo 28, cuando había dicho, si el Señor tornare, él me llevaré en paz. Y nada más me diere comida y vestido. Es lo que él pedía, comida y vestido, pero Dios le dio más que eso. Jacob es agradecido. En el capítulo 32, versículo 20, él allí pone un altar y le pone como título, el Dios poderoso de Israel. El Dios poderoso de Israel. Luego en el capítulo 35, si usted ya el tiempo se nos ha terminado, lo lee, el versículo 2 al 4, él prepara a su familia, limpiándolos de idolatría, quitando todo lo que había de inmundicia. Dice, vamos a ir a buscar a Dios. Prepárense, dejen los dioses ajenos aún a sus siervos que están, quiten toda la idolatría, quiten todo, vamos a limpiar la casa, vamos a consagrarnos nuestras vidas porque vamos a ir a encontrarnos con el Señor. En el versículo 7 dice que edificó allí un altar y llamó el lugar Betel porque él allí le había aparecido y cuando huía de su hermano. Y él ahí tiene un encuentro y pone un título. La vida de Jacob ya fue distinta. Su nombre ya no es Jacob engañador, ahora es Israel, príncipe de Dios. Yo quiero decirle en esta mañana, ¿hasta cuándo va a arreglar usted cuentas con Dios? ¿Hasta cuándo se va a reconciliar? ¿Hasta cuándo va a regresar? ¿Hasta cuándo se va a humillar? No espere hasta que todo esté perdido, hasta que ya nada puede hacer. Busque a Dios, luche por las bendiciones de Dios. El Señor dice en Jeremías 29:13, y me buscaréis y hallaréis porque buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted le busca, le va a hallar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, por favor, a poder seguir hacia adelante. Le agradecemos, Señor, lo bueno que usted es. Yo pido, Señor, en esta hora por algún padre, madre, esposo, esposa que está batallando en su familia, Señor, y que de alguna manera, Señor, no saben qué hacer, no saben a quién acudir. Quizás ya se han gastado todo en médicos, en psicólogos, en tal o cual cosa, pero antes, como dice la palabra, les ha ido peor como aquella mujer de Marcos 5 del flujo de sangre. Señor, ayuda por favor a aquellos que están sufriendo, a aquellos que están pasando días tristes, lágrimas, sufrimientos amargos y difíciles. Por favor, ayuda y manifiéstate y glorifícate
en esas pruebas, en esas dificultades. En nombre de Cristo, amén y amén. Yo espero que en esta mañana Dios haya hablado, Dios haya tratado con su vida y usted esté nada más pidiendo a Dios que Dios le ayude y Dios sea con usted. Yo le invito en esta mañana para que nada más busque a Dios. Dios no le va a rechazar. El Señor dice que el que a mí viene en ninguna manera le echaré fuera. ¿Qué hay en esta mañana? ¿Hay alguien por qué orar? ¿Algún matrimonio, hijo rebelde, hijo pródigo? ¿Alguna situación en su familia? ¿Alguna circunstancia que amerite la intervención divina? Ahí están los teléfonos, 83-16-4809 y 80-32-6671. 80-32-6671 y 83-16-4809. Te ponga la alada. 0181 el celular, 81 81 80 11 01. Vamos a dejarle los teléfonos de casa y nuestro celular, ahí el WhatsApp también. Vamos a orar. Recuerde que cada petición tomamos nota de ella y si este mensaje fue para usted, pues adelante. Vamos a pedir a nuestro hermano Juan Lozano que ore. Adelante, hermano Juan. Bien, agradecemos a aquellos que se han comunicado con nosotros. Vamos a estar orando por sus peticiones que nos comparten. Damos gracias a nuestro hermano Manuel Hernández, como en cada programa. Gracias por reportarse, hermano, y vamos a estar orando por usted y su familia. José Gutiérrez, también de San Luis Potosí, gracias por su llamada. Javier Flores, también vamos a estar orando por su petición. Alberta Esparza Mata, de allá de Hidalgo, Nuevo León, también, gracias por su llamada. Tenemos también la llamada de nuestra hermana Rosario López. También Alicia Vega desde Oaxaca, vamos a estar orando por ella. Jesús Cervantes de Suazua, Nuevo León, también vamos a estar orando por su petición que nos ha compartido. Y tenemos mensaje de texto de Benjamín, allá de Michoacán. Ahora vamos a orar por su petición que nos comparte. Yolanda Juárez también, gracias por su mensaje de texto y vamos a estar orando también. Y vamos a estar orando por Ricardo A. Pérez también, que nos piden aquí oración también en un mensaje de texto. Y gracias. Y vamos a orar en una manera general. Padre, gracias. En esta hora te damos por lo bueno que eres, por tu palabra, Señor, que se ha predicado. Sabemos que no vuelve vacía, es tu promesa. Y hemos dado todos estos nombres, Padre, que hemos mencionado. Todos ellos tienen una necesidad, una petición, agradecimiento a ti. Tú lo sabes todo, Padre, y te rogamos que tú bendigas conforme a sus necesidades, Padre. Obres grandemente, los ponemos en tus manos. Te amamos y síguenos ayudando a seguir adelante en estos programas de maravillosa gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo esto. Amén. Muy bien, agradecemos también a hermano Ismael Urbina que nos envió un mensaje aquí por WhatsApp también. Que Dios le bendiga y gracias, hermano, por sus oraciones. Un saludo a todos ustedes también. Si usted no tuvo la manera de comunicarse, oramos siempre. Dios conoce, un Dios que es omnisciente y sabe de dónde usted nos está escuchando. Nosotros quizás no nos imaginamos en qué lugar usted esté, pero Dios sí sabe. Y es un Dios que, como vimos ya, cómo llegó a Labán, cómo llegó a Jacob, cómo Dios preparó todo el camino a Esaú y preparó el camino a Jacob. Sin duda Dios quiere ayudarnos y guardarnos en este día. Yo le deseo que usted tenga un buen día, que usted le bendiga, que tenga una buena semana y no olvide una cordial invitación que le estamos haciendo para que venga mañana martes a las 7, miércoles a las 7, es bienvenido, escuche el mensaje, la palabra de Dios, sin duda Dios hablará. Y en este mes de la familia, pues hay que humillarnos, hay que buscar a Dios, hay que pedir a la bendición de Dios sobre nuestras vidas y no dejar todo ahí a la deriva y ya dejarlo en el olvido. Busque a Dios. Los teléfonos a llamar durante el día, 8316-4210, 8316-4210 y también 8316-4912. Recuerde que estamos grabando todos estos mensajes aún en nuestra iglesia de una manera ya más amplia. Aquí son más comprimidos, más reducidos, pero ya en nuestra iglesia también ahí hay clases tocante a la familia, el matrimonio. Yo le invito, pues recuerde que transmitimos lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la mañana, pero también visite nuestra página maravillosagracia.com. Hay bastante información tocante a la historia de la Biblia, el proyecto. Está el canal de YouTube donde también se están subiendo las predicaciones. Puede escuchar más predicaciones también ahí. Y en Facebook también, Maravillosa Gracia. Ahí puede también, hay un plan de lectura y si tiene alguna petición de oración, alguna acción de gracias, ahí también hay forma de comunicar.
comunicarse. En nuestra página de internet están también los contactos, correos y con toda confianza. Nuestro número como pastor, podemos atenderle y orar por usted en el 811-044-2576, 811-044-2576, y también pues le recordarle que nuestro deseo es que Dios le bendiga. Yo le invito para que el próximo miércoles en punto a las 4 de la mañana aquí nos escuchamos. Agradecemos a Juan Carlos desde la cabina de radio. Que tenga una buena semana. Le esperamos mañana martes o el miércoles aquí con la ayuda de Dios. Dios le bendiga. Buen inicio de semana y buen inicio de mes.